Dios les bendiga, hermanos. Nos da gusto que está aquí. Sabemos que cuando se congrega para el Señor. Y pues es una necesidad que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? De poder adorarle. Y por esta razón, pues estamos aquí, ¿verdad? Con ese mismo propósito de adorarle y de darle gracias por todo lo que Dios hace con nosotros todos los días. Día tras día podemos ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Bueno, pues para mí es un privilegio compartirles la palabra de Dios, hermanos, y por eso les pido que me acompañen en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, del versículo 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Dice la palabra de Dios: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este momento que nos has dado como iglesia, Padre. Señor, te pedimos de tu favor, bendito Dios. Te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, Padre, que no nos dejes ir como llegamos, Señor. Queremos irnos bendecidos, Padre. Queremos comer de tu palabra, Señor, y sabemos que tienes una palabra hoy para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que todos mis pensamientos, que todos estén concentrados en tu palabra, bendito Dios. Danos de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema se llama Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Sumo sacerdote es solo uno de los títulos aplicados a Jesús, tales como Mesías, Salvador, Hijo de Dios, Hijo de Hombre, Emmanuel, Cordero de Dios, Príncipe de Paz, Verbo. Pero aquí en el libro de Hebreos, Jesús es llamado sumo sacerdote. La palabra sacerdote conlleva a un par de significados, que quiere decir una persona debidamente consagrada para ministrar en las cosas sagradas y que sea también mediador entre los hombres y Dios. Los sacerdotes en aquellos tiempos actuaban como representantes de la divinidad ante el pueblo y representantes del pueblo ante la divinidad. El principal papel que desempeñaban los sacerdotes hebreos consistía en presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, con el fin de expiar o con el fin de lograr la reconciliación por los pecados del pueblo. Era necesario que el sacerdote tuviera algo que ofrecer, puesto que simbólicamente cuando Dios aceptaba el sacrificio, también aceptaba la súplica de quienes lo ofrecían. Los sacerdotes, además de ministrar los ritos sagrados, se consideraba que eran maestros religiosos, porque también instruían al pueblo en los caminos de Dios. A diferencia del sacerdote a el sumo sacerdote, era que el sumo sacerdote era el primero y el principal entre todos los sacerdotes israelitas. Esta palabra sumo quiere decir principal, jefe o supremo. Por ejemplo, en Éxodo 28:1 vemos cómo Jehová establece a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes. Dice así, Éxodo 28:1, si quiere acompañarme allí. Dice así la palabra de Dios: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab,
Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y aquí se refiere a Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. El sumo sacerdote tenía la responsabilidad de coordinar el culto y los sacrificios a Dios, que primero se hicieron en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. El sumo sacerdote cumplía varios propósitos que fueron cruciales para la adoración en Israel. Tenía la tremenda responsabilidad de dirigir los corazones del pueblo hacia Dios y el cumplimiento del pacto que Dios había establecido con su pueblo. Aquí en la epístola a los Hebreos se describe a Jesús como el incomparable sumo sacerdote, que pudo cumplir con los deberes que ningún otro sacerdote pudo hacer en el pasado. Jesús, Hijo de Dios, tuvo 100% la humanidad y la divinidad, que pudo cumplir suficientemente con los deberes de representar al pueblo y también servir como mediador entre Dios y la humanidad, el cual era el deber de un sacerdote, representar al pueblo. Jesús, como sumo sacerdote, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, no necesitó ofrecer sacrificios repetidamente como lo hacían en el Antiguo Testamento, porque su único sacrificio de sí mismo en la cruz fue suficiente para expiación de todos nuestros pecados. La intención aquí del autor de Hebreos es demostrar que Jesucristo es sumo sacerdote porque cumple con todos los requisitos para hacerlo. También el autor de Hebreos presenta cuáles son los requisitos para ser un sumo sacerdote y luego muestra que Jesucristo cumple, o más bien cumplió con todos y cada uno de esos requisitos. En Hebreos 5 menciona 3 requisitos para calificar como sumo sacerdote. Si gusta, quiere acompañarme en Hebreos 5, versículo 1, que dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí nos dice cuál es el primer requisito para ser sumo sacerdote, que es ser seleccionado por Dios de entre los hombres. Tenía que ser escogido por Dios. Desde el primer sumo sacerdote, que fue Aarón, hasta el último sumo sacerdote del judaísmo, todos y cada uno de ellos fueron escogidos por Dios. A esto se refiere la palabra constituido en el versículo 1, que quiere decir colocar, designar o establecer. Ser establecido por Dios o designado por Dios. En aquellos tiempos, ningún hombre podía atribuirse para sí mismo el derecho a ser un sumo sacerdote. Solo Dios podía constituir a alguien como sumo sacerdote. Dice Hebreos 5, versículo 4, que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, es Dios el que llamó y constituyó a todos los sumos sacerdotes, así como lo hizo con Aarón y con todos los demás sumos sacerdotes que han existido. Otro dato importante es que el sumo sacerdote tenía que ser hombre. En Hebreos 5, versículo 1 dice que tenía que ser tomado entre los hombres. Por eso Dios no eligió a ángeles o querubines para ser sacerdotes, intermediarios del hombre. Ahorita vemos por qué no lo hizo. También encontramos el propósito del sumo sacerdote en el mismo versículo, en el versículo 1. Dice que tenía que ser constituido a favor de los hombres. Su propósito era estar a favor de los hombres. El sumo sacerdote era la persona que establecía un puente entre el hombre pecador y un Dios santo, con la finalidad de que cada año el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo
con la sangre de una víctima, ya fuera un carnero o un becerro limpio, inocente, para rociar con esa sangre sobre la tapa del arca del pacto, o llamado el propiciatorio, como dice en Levítico 16, versículo 34, que dice así, Levítico 16, 34, dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Así se cubría el pecado de las personas, o de toda la nación, de modo que como Dios es santo, pudiera habitar en medio de ellos, de hombres pecadores. Y el segundo requisito para calificar como sumo sacerdote era que tenía que sentir o padecer como los hombres sienten. Tenía que ser hombre. Por eso dice en Hebreos 5:1 que tenía que ser tomado entre los hombres. Por eso Dios no eligió a ángeles o querubines para ser sacerdotes o intermediarios del hombre, porque un ángel no puede sentir lo que siente el hombre o de lo que padece el hombre. En Hebreos 5:2 dice así: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Debido a que el sumo sacerdote terrenal estaba rodeado de debilidad, podía perfectamente comprender a todo pecador que venía a él en búsqueda de perdón de Dios. Y el tercer requisito era que tenía que presentar ofrendas y sacrificios a Dios por los pecados, a favor de los hombres. Hebreos 5:1 dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, los requisitos señalados para los sumos sacerdotes eran tres. Uno, tenía que ser seleccionado por Dios de entre los hombres. Dos, tenía que sentir lo que los hombres sienten, compadecerse de sus debilidades. Y tres, tenía que ofrecer sacrificios a Dios a favor de los hombres. Entonces, si Jesucristo fue sumo sacerdote, tuvo que haber cumplido con estos requisitos también. Y lo podemos verificar claramente aquí en Hebreos 5:5, que dice así, si gusta, quiere acompañarme ahí. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí el autor de Hebreos deja muy claro que Jesucristo no tomó por sí mismo el oficio de un sumo sacerdote, sino que fue instituido por Dios de entre los hombres. Y en Hebreos 5:7 nos dice que Jesucristo cumple con el segundo requisito también, que es el sentir de los hombres, que dice así, Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En este texto notamos que Jesucristo como hombre sintió todo lo que un hombre puede sentir. Dice en Lucas 22:44 que en el huerto de Getsemaní, en las horas previas de su crucifixión, fue tal su angustia que era su sudor como grandes gotas de sangre. Dice así Lucas 22:44, si gusta quiere acompañarme. Dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estas grandes gotas de sudor como sangre son evidencia de que el cuerpo de nuestro Señor Jesús era un cuerpo real como el nuestro. En su naturaleza humana, el Señor podía compadecerse con el hombre porque Él también era hombre, poseía también una alma que le permitía entrar en la experiencia de la angustia y del temor, como ocurría en Getsemaní. Así que
Jesucristo es sumo sacerdote porque, uno, fue seleccionado por Dios de entre los hombres. Dos, porque también sentía lo que los hombres sienten, lo que sentimos y lo que padecemos en nuestra carne. Él lo padeció también en la carne, en su cuerpo. Y tres, el Señor tenía que ofrecer sacrificios a Dios a favor de los hombres. En Hebreos 5:9 dice así, si gusta quiere acompañarme allí. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pareciera que hubiera una contradicción aquí, ¿verdad? Porque el sumo sacerdote ofrecía sacrificios a Dios a favor de los hombres. Pero, ¿cuántos sabemos que nuestro Señor Jesús nunca ofreció o hizo un sacrificio a Dios mientras Él estaba en un cuerpo? Él no tuvo necesidad de ofrecer sacrificios a Dios porque Jesucristo mismo era el sacrificio. Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto y así llegó a ser el origen o la causa de una salvación eterna para todos los que en Él creen. Jesucristo cumplió con los requisitos para ser el sumo sacerdote de la humanidad. Por tanto, Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, como dice en Hebreos 4:14. Si gusta puede acompañarme ahí en Hebreos 4:14, que dice así. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hermanos, todos nosotros necesitamos un sacerdote, pero no terrenal, sino uno que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios. Porque todos tenemos una necesidad de ayuda. Por esta razón, el clamor del corazón del patriarca Job fue tan grande que dijo en Job 9:33, dice así, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Job ansiaba tener un mediador entre él y Dios, que pusiera su mano en la mano de Job y otra mano en la mano de Dios, para así acercarlos, para conectarlos a los dos. Y ese mediador, ¿y qué es un mediador? Un mediador es una persona que intercede, es alguien que actúa como intermediario para lograr una conciliación o resolver un conflicto entre dos personas, en este caso entre Dios y el hombre. Sin embargo, ese mediador es Jesucristo. Cristo intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Por medio de Él, cada creyente tiene un acceso personal ante Dios. Como dice en Hebreos 4:14, en la primera parte. Dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Un dato interesante aquí es que el Señor Jesucristo no fue un sacerdote mientras se encontraba en la tierra. Lo podemos comprobar cuando en aquella ocasión, en Mateo 17:27, en la que Jesús le dijo a Pedro que fuera y pescara un pez y que sacara de su boca una moneda para pagar los impuestos requeridos de él y los de Pedro, los cuales los sacerdotes en ese tiempo estaban exentos de pagar impuestos. Pero el Señor Jesús, como no era un sacerdote terrenal, pagó impuestos y los de Pedro también. Lo dice ahí en Mateo 17, versículo 27, que dice así. Jesús le dice a Pedro, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Otra comprobación más de que Jesús no fue un sacerdote terrenal es que
un sacerdote tenía que proceder del linaje de Aarón, de la tribu de Leví, y el Señor Jesús era de la tribu de Judá. Él no se encontraba en la línea de descendencia sacerdotal, sino en la línea de descendencia real. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él vino como profeta, hablando de parte de Dios, pero Él regresó al cielo como sacerdote para representarnos a nosotros ante Dios. Es cierto que cuando el Señor estuvo aquí, se ofreció a sí mismo en la cruz, en sacrificio, y esa fue la función de un sacerdote, ofrecer sacrificios. Pero para que Él llegara a ser un sumo sacerdote que nos representara a usted y a mí ante Dios, Él tuvo que esperar hasta que regresara al cielo. Él se convirtió en un sacerdote cuando ascendió a los cielos. Él murió aquí para salvarnos y ahora Él vive allá en el cielo para mantenernos salvos como nuestro sumo sacerdote. Dice en Hebreos 4:14, si gusta, ponga su mirada ahí para que podamos ir paralelamente con la Biblia. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En otras palabras, quiere decir que retengamos nuestra fe que profesamos. Aquí no está hablando de retener nuestra salvación, sino de retener nuestro testimonio aquí en el mundo. Se está refiriendo a que retengamos nuestra forma de vivir por Él aquí en la tierra. Él murió para salvarnos y ahora vive en el cielo para mantenernos salvos y para hacer posible que seamos buenos testigos de Él. Hay personas que dicen: yo no puedo vivir la vida cristiana. Y eso es cierto, hermano. Nadie puede vivir la vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana por nuestro propio esfuerzo. Por eso Jesús nos pide poder vivirla a través de nosotros. Como dice en Gálatas 2:20, que dice así, si gusta quiere acompañarme allí. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, debemos recordar que una vez que hemos muerto con Cristo, estamos vivos en Cristo. Por eso es nuestra responsabilidad de caminar como Él caminó, como dignos del llamamiento con el cual hemos sido llamados. El Señor Jesús vive allá en los cielos para que usted y yo podamos retener nuestra confesión de fe y nuestro testimonio aquí en la tierra. Dice en Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, que fue probado, pero sin pecado. Como dice en Hebreos 2:17, que dice así, si gusta puede acompañarme en Hebreos 2:17. Dice la palabra de Dios: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Y para qué razón nuestro Señor Jesús tuvo que padecer como ser humano? En Hebreos 2:18 dice así: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué padeció
como hombre nuestro Señor Jesús para poder socorrernos y ayudarnos. En cuanto Él mismo es semejanza de hombre, fue expuesto a todas las experiencias que el hombre pudiera tener. Sin embargo, Él soportó triunfante toda forma de prueba que el hombre pueda tener. En Marcos 1, del versículo 12 al 13, nos narra la prueba de Jesús en el desierto, donde el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Dice Marcos 1, del versículo 12 al 3, dice así: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Aquí Marcos nos narra que Jesús resistió con lucha intensa al pecado, sobreponiéndose a las tentaciones de Satanás. Claramente el Señor Jesús no podía fracasar en esta prueba, porque como dice en Juan 14:30, son palabras de Jesús, dice así, Juan 14:30. Dice: no hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás no tiene ningún poder en el Señor Jesús. Por eso el Señor no podía perder en esta prueba. Sin embargo, la presión que tuvo Jesús en esta prueba fue realmente tan grande para Él de lo que podría haber sido para nosotros. Una manera de cómo ilustrar esto es pensando en un submarino o en un barco que se encuentra flotando en el agua, y que este barco está hecho solo para resistir una cierta medida de presión. Pero si la presión llegara a incrementar en ciertas aguas, se podría romper la estructura del barco, por así decirlo, pasando los límites de la presión, y así la presión penetraría en el barco. De esta manera la presión desaparecería. Hermano, y así es como somos usted y yo. Cedemos ante la presión. Cuando la presión es mucho mayor que nosotros, nos rendimos ante ella. Entonces la presión desaparece. Pero el Señor Jesús nunca cedió a Satanás, nunca se rindió, pero sí hubo un aumento de presión que usted y yo nunca hemos experimentado. El Señor Jesús sí fue probado, y por esta razón Él sabe cómo nos sentimos. Cómo nos sentimos cuando nos hallamos en las peores circunstancias de la vida. Por esta razón tenemos un sumo sacerdote que nos comprende a medida que Él supo lo que es sufrir. Supo lo que era soportar la aflicción y la tristeza, hasta el punto que lloró. Lo dice en Juan 11:35. Jesús lloró. Él pudo identificarse con nuestras debilidades, pero sin pecado. Vaya conmigo a Hebreos 4:16, por favor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de gracia es el trono en el cual se ha sentado nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Es un trono de gobierno y juicio, y un lugar de misericordia y gracia a la misma vez. Desde luego, si no hubiese sido por la obra propiciatoria de nuestro Señor Jesús, si nuestro sumo sacerdote no hubiera rociado el trono con la sangre de su propio sacrificio, el trono
sería exclusivamente un lugar de juicio, al cual nos acercaríamos solamente para nuestra propia condenación eterna. Sin embargo, porque nuestro sumo sacerdote está presente y porque su sangre es eficaz para limpiarnos de todos nuestros pecados, aquel trono que en el principio tendría que ser para nuestra propia perdición, se ha convertido para nosotros en el trono de gracia. Acerquémonos pues, hermanos, al trono de la gracia, porque Dios nos ama. Su interés no está en que seamos excluidos de la tierra prometida, sino en que tengamos una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice en 2 de Pedro 1:11. Dios envió a su Hijo para ofrecer su vida con el fin de que pudiésemos llegar a su trono de gracia. Y esta fue la mayor manera de demostrar su amor para con nosotros, de llevarnos a la gloria de su propio Hijo, nuestro gran sumo sacerdote. Dice Romanos 8:33, si gusta puede acompañarme allí. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Aquí podríamos decir que el diablo es el único que tiene mucho interés en acusarnos, ¿o no es así? Pero ¿qué fuerza pueden tener sus acusaciones cuando la sangre de Jesucristo habla a nuestro favor? Aparte del diablo, ¿quién nos acusa? Nuestra propia conciencia podría acusarnos también, ¿verdad? Pero nuestro sumo sacerdote nos declara perdonados y aceptados por el Padre, gracias a su sacrificio. Quienes no nos acusan son el Padre y el Hijo, porque Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Y Romanos 8:34 dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, Cristo no nos condena, sino que intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Acompáñenme a Hebreos 4:16, por favor. Dice así, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y para qué nos acercamos al trono de la gracia? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es cierto que algunas veces nos cuesta acercarnos porque sabemos bien lo que merecemos. Sabemos que merecemos juicio. Pero cuando nos acercamos a Él con fe y arrepentimiento, descubrimos que nos recibe no con disgusto, sino con misericordia. Como aquel pecador que se arrepiente y que por ello hay gozo en el cielo, como lo dice en Lucas 15, versículo 7, que dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermanos, con tan grande sumo sacerdote debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 10:19 dice así. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esta palabra libertad se refiere a confianza, franqueza. En otras palabras, ya no tenemos obstáculos
para una libre y abierta relación con Dios. Habiendo sido quitada nuestra culpa por el sacrificio de Jesucristo, no hay nada que nos produzca temor al acercarnos a su trono de gracia, porque ya no entramos como intrusos, sino como hijos de Dios. Y en Hebreos 10:20 dice así: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hermano, cada cristiano debe venir por sí mismo y todos serán aceptos cuando acuden por el camino nuevo y vivo que Cristo abrió. Este camino que es a través del velo, esto es de su carne. En el templo de Jerusalén había un velo que separaba el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, y que solamente el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras el velo una vez al año, para hacer expiación por los pecados de todo Israel. Así como se tenía que pasar por el velo para poder entrar en el santuario, así Cristo tuvo que pasar por su humanidad, por su cuerpo. El velo simboliza la carne, su cuerpo de Cristo, de manera que el desgarramiento del velo ocurrió al momento de la muerte del Señor. Y así como el velo se rasgó en dos partes de arriba abajo, así Cristo tuvo que rasgar su cuerpo y ser molido para que tuviéramos ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió para entrar con esa confianza al lugar santísimo. En Hebreos 10, versículo 21 al 22, dice así: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesucristo ha logrado por su sacrificio en la cruz lo que los sacrificios levíticos ofrecidos día tras día, año tras año, por muchos sacerdotes a lo largo de muchos siglos, que jamás pudieron lograr. Jesucristo nos ha abierto el camino hacia Dios. La entrada del lugar santísimo queda abierta, hermano, de par en par, no solamente para el sumo sacerdote, sino para todo creyente, de manera real y en todo momento. El velo se ha rasgado y no hay más impedimento. Jesucristo ha santificado por su sacrificio en la cruz a todos los que creen en Él. Rociados con su sangre podemos entrar en el lugar santísimo. Por tanto, tenemos esta gloriosa invitación. Acerquémonos al trono de la gracia, hermanos. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿estamos aprovechando bien lo que Cristo ha hecho por nosotros? Él ha ganado para nosotros un nuevo lugar de residencia. En Él estamos sentados en los lugares celestiales. Tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Y estamos allí de verdad? ¿Vivimos en el lugar santísimo? El sumo sacerdote solo tenía derecho de entrada una vez al año. ¿Con qué frecuencia nos invita a Dios a nosotros? ¿Una vez al año? ¿Una vez cada domingo? Hermanos,
qué lejos estamos de apreciar nuestra herencia en el Señor Jesucristo. Hermano, qué pobre hemos hecho la vida cristiana. El Señor de la gloria nos invita a que estemos siempre con Él. Esta era la intención de Dios desde el principio, que el ser humano pudiese tener comunión con Él y disfrutar de Él. Dios siempre ha deseado comunicarse con nosotros en una relación de padre a hijos. ¿Cómo le tiene que doler al Padre cuando los que profesamos ser sus hijos, teniendo la posibilidad de una comunión gracias al sacrificio de Jesucristo, despreciamos o descuidamos nuestra herencia? Pudiendo estar dentro del lugar santísimo, nos quedamos fuera, saboreando los deleites y placeres del mundo. Entonces, ¿para qué ser santificados si luego no nos acercamos a Dios? ¿Para qué ser salvos si no queremos disfrutar de la comunión con el Padre? ¿Y en qué consiste la salvación? Sino en una relación restaurada con Dios. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Sino en el conocimiento de Dios. Lo dice en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sin embargo, algunos que se llaman creyentes viven como si desearan colocar una silla en el patio del tabernáculo y sentados allí ser solo espectadores de cómo otros entran al lugar santísimo. No quieren alejarse del recinto solo por temor a la condenación, pero tampoco quieren vivir la nueva relación de comunión con Dios. Pero los que quedan fuera de la presencia de Dios ahora, me pregunto yo, ¿estarán en el reino de Dios en el día final? Hermano, Cristo solo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Como dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos ofrece una invitación el día de hoy. Él nos invita a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y su promesa para cada uno de nosotros es que Él siempre estará a nuestro alcance. Todo lo que se requiere es que nos acerquemos al trono de la gracia. Cada día Él espera para que le busquemos en medio de nuestra necesidad. Hermano, no es natural que sigamos caminando con nuestras penas, tristezas y falta de ánimo, cuando Dios mismo nos exhorta a entrar a su trono de gracia y hallar la gracia necesaria para el oportuno socorro. Vaya conmigo a Hebreos 7:22, 28 para terminar. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 28. Dice la palabra de Dios: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz que hiciste por nosotros, Señor. Gracias a tu sangre, mi Dios, tenemos entrada a la puerta del trono de tu gracia, Señor, al lugar santísimo, Señor. Tenemos la entrada abierta de par en par, Señor. Perdónanos, bendito Dios, porque a veces no aprovechamos este privilegio, Señor, esta oportunidad que tú nos brindas a tu iglesia día a día, Señor, de poder pasar un tiempo contigo, Señor, una comunión, una relación contigo, bendito Dios. Ten misericordia, Padre. Por eso, Señor, nos acercamos a tu trono de tu gracia, Señor, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, bendito Dios. Te damos las gracias, bendito Dios. Hermanos, si hay aquí alguien que quiera aceptar al Señor Jesús por primera vez, podemos orar. Si hay alguien aquí que le quiera entregar su vida al Señor Jesús, los jóvenes, si hay alguien aquí que le quiera entregar su vida al Señor Jesús, podemos orar. Los que nos ven en las redes también, acompáñame a hacer esta oración, hermanos. Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados, desde mi juventud hasta hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Creo en ti, que eres el Hijo de Dios, que pagaste el precio por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón, Señor. Te doy las gracias, Señor Jesús, por perdonarme y darme la vida eterna. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.